Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es el Leiva Desnudo a fondo. Resulta que a muchos no les gusta nada que uno señale que la derecha, las ideas ultraconservadoras y presuntamente liberales y libertarias, se va acercando día a día a los ideales nazis de pureza étnica o cultural, de reconversión de la mujer en máquina de parir, de autocracia sustentada en el poder económico y religioso con el consiguiente hackeo de la democracia y las instituciones de equilibrio de la sociedad, de preeminencia de una religión sobre las demás, de supresión de la libre expresión y la prensa libre, del control de la educación, de la mercantilización de derechos elementales como el derecho a la salud, de la persecución y exclusión, o al menos marginalización, de quienes son diferentes, de celebración del militarismo y la guerra, del derecho del más fuerte, el Estado al servicio únicamente del capital y otros primores de eso que llaman su pensamiento y su proyecto para el mundo, que nos incluye a usted y a mí. Cuando uno cuenta todo esto, de inmediato saltan los militantes de la derecha y sobre todo sus defensores, que son peores, a decir que uno exagera, porque ellos no han instalado campos de exterminio o no han emprendido fusilamientos masivos en Rusia, en Argentina, en Estados Unidos, en Italia, en Eslovaquia, en Hungría o en Países Bajos, que son los países que tienen o han tenido recientemente gobiernos de ultraderecha. Lo dicen como si los fusilamientos masivos y los campos de exterminio fueran el único rasgo mortal del pensamiento regresivo, que es, como su nombre lo dice, lo contrario del progreso, el avance y el cambio. Y no son el único rasgo. Así era el fascismo, el nazismo, el franquismo, era la forma que tenía la ultraderecha o derecha extrema de hacer las cosas en el siglo XX. Hoy las tácticas son otras, pero el resultado es el mismo, no solo la sumisión y la exclusión de los más desvalidos de las decisiones de su sociedad, sino muchas muertes evitables que podrían multiplicarse si estos conquistan más países, cosa que generalmente hacen por medio de la simulación, la mentira, el odio y la distorsión de la democracia que al final pretenden destruir. Claro que los fusilamientos masivos no se pueden excluir de su agenda cuando uno lee, por ejemplo, a militares españoles retirados decir en un chat, como lo hizo el antiguo general de división español Francisco Beca, no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta. Lo cual es un montón si considera uno que España solo tiene 49 millones de habitantes, es decir, empezar a fusilar a más de la mitad. Claro que esto provocó una reflexión posterior del mismo militar jubilado que posteó, creo que me quedo corto fusilando a 26 millones. Tampoco se pueden excluir los campos de exterminio cuando en Estados Unidos ya se construyen multitud de centros de detención masiva, nada distintos a campos de concentración, donde se encierra a miles y miles de personas sin juicio, sin orden de arresto, sin recurso alguno, muchas veces totalmente incomunicados por estar en el país sin documentos, cosa que por cierto no es un delito, sino según las propias leyes de los Estados Unidos, una mera falta administrativa. Pero en este momento eso no está ocurriendo, aunque sí está muriendo multitud de personas ahora mismo a manos de la ultraderecha, de sus políticas, de sus guerras y de sus creencias irracionales. Y sí, ya sé que la ultraizquierda, de la que en este canal nunca hemos sido amigos, ha sido responsable de enormes atrocidades cuando se ha expresado por medio de dictaduras autocráticas como las de Stalin o Mao, Ceausescu y muchos más. Pero eso es obvio. La dictadura nunca ha dado como resultado nada bueno, se diga de izquierda o de derecha. Solo da como resultado el abuso del poder, la corrupción y la ruina y el sufrimiento, cuando no la muerte, de los más desprotegidos. Pero la ultraderecha se cuida mucho de denunciar, y yo secundo la denuncia, los autoritarismos cuando se hacen en nombre de la izquierda, pero luego buscan suavizarlos o celebrarlos o al menos explicarlos cuando se trata de autoritarismos de derecha, y ahí ya no estoy con ellos. Ejemplos sobran. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de las muertes que provocan las tiranías, así que por favor no proteste usted si no mencionamos a Pinochet, a Ortega, a Maduro, a Castro, a Videla, a Papadoc, a Trujillo, a Somoza, a Lenin, a Stalin, a Mao, a Hitler o al tirano que usted quiera usar para demostrar que sus adversarios ideológicos son todos unos monstruos asesinos. Todos los tiranos lo son. Y si usted no se ha dado cuenta, debería hacerse una revisión moral muy a fondo. Dicho eso, y como en muchas otras ocasiones hemos hablado en este canal de las atrocidades de la ultraizquierda, en esta ocasión toca a las de la ultraderecha actual y a las de la derecha que se va escorando hacia ese lado. Lo vamos a hacer con ejemplos como el de la ciencia y la medicina reunidas y los derechos principalmente de los trabajadores. Si a usted no le gusta que yo haga esto, pues ya sabemos a qué clase de ideología está usted adscrito y qué asco da.
Es un poco denso entrar en el terreno de la semántica, pero es un terreno en el que se está dando parte de la batalla de estos tiempos, la definición y el significado de las palabras. Así que empecemos por darle nombre, al menos para este vídeo, a los ultras que padecemos hoy. Cuando uno los llama por decir algo fascistas o fachistas o fachas, contundente a poco acuñado en España, por cierto, los acusados inmediatamente sacan a relucir el ideario de Mussolini, le quitan todo lo que los identifica, que es mucho, por ejemplo, Dios, patria y familia, y salen con que Mussolini era estatista y colectivista y casi enemigo de la libre empresa y comunista, a diferencia de ellos que son liberales de verdad, lo cual colaría si no fuera porque las principales empresas italianas como estas financiaron a Mussolini y se beneficiaron de él sin esperar nunca que el Estado les fuera a tocar. Pero aceptemos que los ultras de hoy no se ciñen con exactitud al fascismo según el manifiesto fascista o al programa del Santo Sepolcro de Mussolini. Y tampoco se ciñen con exactitud al nazismo, que es fascismo adicionado con un racismo extremo que sí tienen y exterminador que todavía no. Las diferencias, sin embargo, no son tantas como para no llamarlos fascistas. Ellos prefieren llamarse nacionalistas blancos, nacionalistas cristianos, alt-right o derecha alternativa e incluso patriotas, lo cual es muy impreciso simplemente porque su visión de sus patrias excluye a grandes sectores de la población de esas mismas patrias. Y con ellos van a veces fingiendo que no ven el precipicio al que marchan los presuntos liberales o libertarios, los que dicen que el mercado debería ser el único legislador y la libertad de empresa la principal libertad. Ellos también matan, aunque sea más de lejos. Así que, a efectos de este vídeo vamos a llamarle simplemente ultraderecha, que lo son, aunque quede entendido que incorporan muchos elementos del fascismo y el nazismo con sus mayordomos presuntamente liberales. La ciencia ha establecido la igualdad en lo esencial de hombres y mujeres, con las diferencias propias que la evolución ha producido, pero que no son ni de lejos las diferencias que se imaginaron filósofos y líderes religiosos a lo largo de la historia humana. Las mujeres no son menos inteligentes que los hombres, no son más delicadas espiritualmente, no son más víctimas de sus emociones y pasiones, ni son como alternativamente se les presentaba y así se quemó a muchas por brujas, feroces depredadoras sexuales que ponen en peligro la castidad y buen comportamiento de los pobrecitos hombres, cosa que hoy también dice el Islam radical. Esos y otros mitos sobre la mujer han sido demolidos, como tantos otros, por el conocimiento científico. Estudios rigurosos, con metodologías estrictas y confirmados por otros estudios independientes que llegan a conclusiones comunes. Lo mismo ha ocurrido con el tema de las razas y sus profundas diferencias de las que hablaban largamente en sus cogitaciones enormes pensadores, nos dicen, como Immanuel Kant, David Hume, G.W.F. Hegel, John Locke, Arthur Schopenhauer o Julius Evola. Miren, ni existen tales diferencias, ni existen tales razas para empezar, porque según nos ha enseñado la biología, la variabilidad genética humana va muchísimo más allá del tono de la piel, el rizo del cabello o el pliegue epicántico de los párpados. Y lo mismo también ha ocurrido con otros mitos, todos ellos mantenidos de nuevo por filosofías y religiones sobre los pobres, las aristocracias, los esclavos, los vasallos, los monarcas, las jerarquías naturales y otras cosas que resultaron que no eran lo que se decía. Pasa lo mismo, y sin ser repetitivo, con la homosexualidad y otras formas de autodefinición sexual o genérica, las prácticas, gustos, acrobacias y modos de pasárselo bien y sentirse bien de muchísimas personas. Resulta que cuando la ciencia entra a estudiar el asunto, la diferencia entre lo normal y lo patológico ya no es la que los estamentos dominantes fingían con argumentos poco fiables para hacerle la vida imposible a algunos ciudadanos. El punto de todo esto es que para levantar orgullosos la bandera de su etnia, su religión, su tono de piel, su nacionalismo asfixiante, su persecución al diferente de piel, de creencia, de sexualidad, de género y su celebración de las clases sociales inamovibles, los militantes de la ultraderecha necesitan negar los datos científicos. Y esto tiene otras implicaciones que van más allá de las celebraciones de odio, los chistes malos y el escándalo real o fingido en los medios cada vez más numerosos de la derecha. Si es necesario para sustentar la ideología despreciar a la ciencia en temas como mujer, raza, sexo y clases sociales, y es necesario desconocer lo que la ciencia ha descubierto y señalar a los científicos prácticamente como siervos de una izquierda imaginaria, porque la ultraderecha no se ocupa de conocer a sus adversarios, por cierto, entonces
entonces se puede desconocer toda la ciencia. Las empresas petroleras que pueden financiar a los movimientos de ultraderecha tienen razón y el cambio climático es una patraña o, como dice esa cumbre del pensamiento que es Javier Milei, en serio, es cumbre del pensamiento. Para ellos, el cambio climático es una mentira socialista. En ese caso, todos los estudios realizados al respecto que indican que el cambio que estamos experimentando hoy tiene una fuerte componente humana debido a nuestro uso de recursos tales como los combustibles fósiles, son falsos, son sesgados, son inventados por los malvados científicos por motivos ideológicos. Así que a perforar pozos petroleros se ha dicho, o en palabras de Donald Trump, drill, baby, drill. Perfora, nena, perfora. Ahora, si los científicos mienten en todo eso, entonces también mienten en cuanto a la medicina, a las vacunas que intentan imponer los estados de la izquierda imaginaria, a la leche cruda y a un montón de cosas más. Y allí podemos empezar a ver cómo se van abriendo tumbas para recibir a las víctimas de la ultraderecha. Solo como ejemplo pongamos una enfermedad de efectos brutales que se consideraba erradicada en los Estados Unidos desde el año 2000, el sarampión. Esta enfermedad mata a 2 de cada 1000 personas que la sufren a nivel mundial, en promedio. Pero en países con baja cobertura vacunal y mala nutrición, las muertes pueden llegar a 60 por cada 1000, al 6% de los infectados. Además, causa encefalitis en 1 de cada 1000 casos, a menudo dejando daños cerebrales permanentes. Puede causar neumonía, panencefalitis esclerosante subaguda que aparece hasta 10 años después de la infección. Ceguera, sordera, destrucción de la memoria inmune, dejando a la víctima a merced de otras infecciones, muchas de ellas mortales, al desaparecer los datos de su sistema inmunológico y otras complicaciones menores, pero no del todo despreciables. La vacuna, lo dice la ciencia, es 97% efectiva. ¿Lo duda? Robert F. Kennedy, secretario de Salud y Servicios Humanos del gobierno de Donald Trump, en ese país que decíamos ya había erradicado el sarampión. Ese país mismo hoy vive el mayor brote de esta enfermedad, con 3 muertes en 2025. En Utah, centro religioso y conservador de Estados Unidos, en los primeros 3 meses de 2026 hubo 600 casos y hubo muchos más en Carolina del Sur y Texas, donde docenas de niños han sido hospitalizados con sarampión y otros han sido hospitalizados con daños hepáticos por consumir aceite de hígado de bacalao porque cura el sarampión, según dice Kennedy, sin ninguna base. Por supuesto, no hay cura para las infecciones virales y el sarampión es causado por un virus, el Morbillivirus hominis, aunque Kennedy no lo crea. Los Centros para el Control de Enfermedades, que durante décadas han estado a la vanguardia de los estudios médicos, han decidido ocultar un informe que demuestra el éxito de la vacuna contra la COVID-19 en la reducción a la mitad de consultas de emergencia y hospitalizaciones de adultos. El nuevo director de los CDC, precisamente, Jay Bhattacharya, conocido negacionista de la COVID-19, ha decidido que la metodología para ese estudio, que es la misma que se ha usado durante décadas para evaluar la eficacia de muchas otras vacunas, no es buena y el estudio no se publica. ¿Por qué lo dice? Porque él, estando al frente de los Institutos Nacionales de Salud desde fines de 2024, se dedicó además a cancelar la financiación para estudios científicos de instituciones que no se alineen a la visión conservadora de Donald J. Trump, independientemente del valor científico que pudieran tener esos estudios. Esta visión, que se ha extendido por todo el gobierno de los Estados Unidos, ha redundado en la destrucción del tejido de la investigación científica en los Estados Unidos, todo lo cual tiene sin cuidado a los ultras de otros países que copian ideas como el antivacunismo porque su sueño es implantar en el resto del mundo el sistema de medicina privada de los Estados Unidos. Estados Unidos es el único país desarrollado del planeta que no tiene sanidad pública, pese a que es el que más gasta en salud. Estados Unidos gasta $14,885 al año en cada ciudadano, sin tener sanidad pública. Por contraste, Noruega gasta 9,000 con una sanidad pública y universal admirable, Alemania gasta 5,500 y España, que tiene uno de los mejores sistemas de sanidad pública, gasta menos de $2,500 al año por persona. Pero Estados Unidos es el sueño de la derecha y de la ultraderecha, porque todo es más caro y beneficia a los empresarios, que es a los que hay que beneficiar. Las farmacéuticas, los hospitales, los consultorios, todos son negocios sin brida ni control, al grado de que el mismo medicamento cuesta mucho más en Estados Unidos que en otros países. Por ejemplo, el Ozempic,
que se usa para la diabetes y para bajar de peso y que no paga la sanidad pública española, en una farmacia de Estados Unidos cuesta $900 y en una farmacia española $128. ¿Qué representa esto? La idea ultra de que todo debe ser mercancía, incluida la salud, cuesta cada año las vidas, según 2 estudios que consultamos, de entre 44,000 y 68,000 estadounidenses en edad de trabajar. Gente que no se puede permitir los costosos seguros de salud, que no tienen empleadores que los cubran, ni las condiciones necesarias para que los escasos seguros públicos Medicare y Medicaid los atiendan pagando a la medicina privada de todos modos. La cifra de muertes es probablemente más alta, considerando que Estados Unidos tiene el lugar 62 de todo el mundo en esperanza media de vida, con 79,76 años, contra, por ejemplo, las Islas Caimán, con 80,9 años, España con 84,08 años, o los campeones del mundo, Mónaco, con 86,73 años de esperanza media de vida, promediando hombres y mujeres. Los derechos de los trabajadores, consagrados en las leyes de todos los países a partir de los conflictos laborales de la Revolución Industrial, son uno de los objetivos de la ultraderecha, que afirma que el Estado y sus leyes intervienen indebidamente, injustamente, casi delictivamente en la libertad que tienen los trabajadores de aceptar condiciones de trabajo inhumanas y peligrosas a cambio de salarios miserables en horarios esclavizantes, y el derecho absoluto que tienen los patrones de ofrecer a los trabajadores condiciones de trabajo inhumanas y peligrosas a cambio de salarios miserables en horarios esclavizantes. Ellos nos dicen, ¿y qué? Es derecho del trabajador aceptar lo que se le ofrezca y es derecho del empresario ofrecer lo que le salga de las ganas, aunque ponga en peligro la vida, la salud física y mental de su trabajador, por no decir el bienestar social y familiar de todos sus trabajadores. Las leyes, por poner otro ejemplo, obligan a jornadas de trabajo determinadas mucho más limitadas que las de los momentos luminosos de la Revolución Industrial, cuando la gente trabajaba 12, 14 o 16 horas al día. La semana de trabajo más prolongada legalmente en el mundo es la de Bután, país que algo ha mejorado desde que dejó de ser una monarquía absoluta para establecer una monarquía constitucional a principios de este siglo. Su semana es de 9 horas diarias, 6 días a la semana, 54 horas. Al otro lado del espectro, Mozambique, sí, en África, tiene jornadas de 28,6 horas a la semana, Ruanda, también en África, de 28,8, y los campeones, Alemania y Países Bajos, entre 26 y 27 horas a la semana. ¿Qué pasa si se decreta la libertad absoluta de contratación? No podemos negar que algunas empresas, por consideraciones morales o de negocios, mantendrían unos horarios, unos salarios y unas condiciones razonables, sobre todo en países donde los trabajadores tienen fuerza política, educación y salud. Pero en países de economías deprimidas, donde ya se cometen abusos y los conocemos, estos se multiplicarían costando vidas. Las condiciones de trabajo riesgosos no protegidos por la ley quedaron más que exhibidas durante la construcción de infraestructuras para el Mundial de Qatar, donde dejaron la vida, según cifras oficiales del gobierno de Qatar, 500 trabajadores inmigrantes de países como la India y Nepal. Las cifras independientes, sin embargo, llegan a hablar de hasta 6,500 trabajadores fallecidos. Perdone usted, lo estoy aburriendo. Mire, la política de verdad, la que puede sembrar la tierra con cuerpos que podrían haber vivido todavía existencias felices, productivas y plenas, o que puede impedir que se siembre la tierra con esos cuerpos, no es la que se hace en la tribuna, donde los populistas lanzan consignas en floridos discursos con el puño en alto y el índice acusador, sino en las leyes, en las decisiones económicas, en las negociaciones, en las presiones, en los enfrentamientos de fuerza, en los rejuegos de poder que muchas veces la gente ni sabe que están allí y que ocurren y por tanto no participa en ellos cuando debería hacerlo. Sí, es cosa de números, de resultados financieros, de impuestos, de dinero, de recursos, de aplicación de los recursos, aunque influyan el abuso y la nobleza humana. Es cosa de cifras que no dicen nada porque, mire, para nuestra mente, 500 y 6,500 muertos son más o menos lo mismo. Ni se huelen sus cuerpos en descomposición, ni nos mojan las lágrimas de sus familias, y así para muchos, matar es fácil.
En los trabajos de más peligro como la minería, las empresas siempre buscan eludir costosos equipos de protección, sistemas seguros, instrumentos de medición y métodos de salvamento. Su ahorro se traduce frecuentemente en titulares de un día sobre la muerte de algunos de esos mineros en un accidente que se olvidan al día siguiente. Se traduce también en enfermedades o lesiones de por vida que matan lentamente al paso de muchos años y que, eso sí, no llegan a ningún titular. Anular el derecho de la mujer al aborto como otro ejemplo no hace que desaparezcan los abortos. Esto se ha demostrado una y otra vez. Solo hace que los abortos se lleven a cabo en condiciones poco higiénicas, con personal no calificado, en situaciones clandestinas en las que mueren muchísimas mujeres desesperadas. Anular los derechos, digamos, a la educación y a la salud de los más desprotegidos implica que ellos pierdan calidad y cantidad de vida. Pero además se priva a toda la sociedad de ellos. Se anula la participación de esas personas como seres plenos en el progreso de todos en todo sentido. Se sacrifica por el progreso solo económico de unos pocos. Y así también mata a la derecha. Al deportar de países seguros a refugiados de guerra o exiliados políticos, devolviéndolos a sus países donde muy probablemente serán asesinados, también así mata a la derecha. Al apoyar guerras brutales donde se cometen crímenes contra la humanidad, en los que ellos no se manchan las manos, pero aplauden tras bambalinas, la ultraderecha mata. Y no mata soldados, sino civiles, mujeres, niños, ancianos y no combatientes. Por cientos, a veces por miles, todos los días. En Ucrania, en Gaza, en Irán, en todos los lugares donde están dispuestos a defender sus ideas con la vida de otros. Aquí no hay inocencia alguna. Quizás el periodista al que usted lee en los diarios o ve en la televisión y que promueve por un sueldo bastante escasito las ideas de la ultraderecha, defiende a sus agresores militares y ataca cualquier idea de defensa de los más desvalidos como marxismo comunista, transexual, agenda 2030, woke gay. Ni siquiera está consciente de su complicidad. Después de todo, ellos no suelen ser personajes muy avispados, pero es cómplice. El que ataca la democracia y la llama tiranía, mientras a sus tiranías las llama democracia, es parte del problema. Es de la ultraderecha que mata sin tener que apretar el gatillo. Quizás no parece cómplice el político bien vestido que le promete a usted el paraíso sin dolor, el futuro venturoso sin necesidad de esfuerzo, la salvación de la patria cuando la patria no está siquiera en peligro, pero está favoreciendo, promoviendo y silenciando muertes innecesarias. ¿Y qué podemos hacer? Primero, dudar de lo que ofrecen, de sus medios de comunicación, todos coordinados para vendernos falsedades y distorsiones convenientes, para decir cosas que nos suenan interesantes o bien que explotan nuestros miedos, nuestros odios, nuestras desconfianzas, nuestras preocupaciones. Usar la enorme herramienta que es Internet e incluso con juicio la inteligencia artificial para recabar datos, no opiniones, con sus respectivas fuentes y averiguar qué tan veraz es lo que nos dicen. Por ejemplo, si consultamos a una de las inteligencias artificiales que tenemos a mano algo sobre el cartel de Vox dedicado a inmigrantes menores no acompañados, una simple consulta nos dice, no es verdad que en España se le den 4.700 euros al mes a los menores extranjeros no acompañados o menas, como si fuera una paga, ni es comparable con una pensión. Lo segundo que debemos hacer es preguntar, cuestionar, pedir datos, información precisa, de dónde sale, qué prestigio o credibilidad tiene quien nos habla en los medios, qué tan serio es, qué intereses tiene, ha demostrado honestidad o tiene antecedentes turbios. Si bien un mentiroso habitual puede decirnos en un momento dado la verdad, es mejor sospechar de él y confirmar. Lo tercero que podemos hacer es compartir esto con quienes creen en las historias que les cuenta la ultraderecha en sus medios. Con la familia, con los amigos, con los conocidos, con los compañeros de trabajo. Sí, la polarización ha hecho que muchas veces tengamos miedo de tocar ciertos temas con ciertas personas. Pero piense usted que esas personas muchas veces son precisamente las que necesitan datos, información y otro punto de vista para ver que las están convenciendo de renunciar a sus derechos, a su libertad e incluso a parte de su vida en nombre de falsedades monumentales de las que no les están hablando sus medios de información habituales.
Que mire usted, al final todos vamos a morir. El asunto es morir lo más tarde posible, en las mejores condiciones posibles, habiendo vivido la mejor vida posible y por motivos inevitables. No morir antes y en malas condiciones, por el odio, la mentira, la ambición y la crueldad de personas a las que usted, yo y la mayoría de quienes nos rodean nunca les hemos importado en lo más mínimo. ¿No cree usted?